Gracias, Luz. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón. Bienvenidas y bienvenidos a la jornada del prohibicionismo o reducción de daños hacia la descriminalización y desestigmatización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Esta actividad está organizada desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, en articulación con Asociación Intercambios y Grupo de Investigación Crítica Penal y la Asociación Civil Canabicultores Marplatense. Agradezco la presencia de Ludmila Juez, la secretaria de Extensión de la Facultad, Janina Cobos y el resto de las personas que forman parte también de la Secretaría. Si no se me escucha bien. Me apareció como un signito, bien. Bueno, mi nombre es Natalia Quiroga, coordino el programa de extensión que pertenece a la Secretaría de Extensión de Promoción de la Salud Colectiva, y dentro de este programa está funcionando desde el año pasado un proyecto de extensión denominado Potencia de Hacer, Crear y Construir, Prácticas de Cuidado, Consumo de Drogas y Reducción de Daños. El proyecto está dirigido por Analía Sacerdote, codirigido por Gabriel Bombini, y venimos realizando actividades en el barrio Parque Camet y Las Dalias de la ciudad de Mar del Plata desde el año 2019, con el objetivo de crear y fortalecer prácticas de cuidado a nivel comunitario desde un enfoque de reducción de daños. En este sentido, como una de las acciones del proyecto, empezamos a pensar en esta jornada de intercambios y reflexión desde el paradigma de los derechos humanos y de la reducción de daños. Justamente en esta semana y en el marco de la campaña Acompañe no castigue es que lanzamos esta actividad y invitamos a algunas personas a que nos compartan sus experiencias y sus trayectorias de trabajo. Entonces van a estar participando en la actividad de hoy Graciela Tousé, licenciada en Trabajo Social, presidenta y directora de la Asociación Civil Intercambios, que es también quienes son los que impulsan la campaña a nivel nacional. Roberta Ramos, licenciada en Terapia Ocupacional, integrante del equipo Senda y el programa de inclusión socioocupacional del área de salud mental de la Municipalidad de General Pueyrredón. Gabriel Bombini, juez de garantía, máster en Sistema Penal y Problemáticas Sociales por la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y director del Grupo de Investigación Crítica Penal, y también Gabriel Díaz, integrante de la agrupación marplatense de canabicultores. Algunas cuestiones antes de empezar. Bueno, como decía Ludmila, estamos transmitiendo en vivo esta actividad también por Facebook. Espero que esté escuchándose bien y saliendo bien. De todas formas, también la actividad se está grabando, así que cuando hayamos finalizado esto, la vamos a estar compartiendo el video por las redes de la Secretaría, para que también sea de acceso libre y que lo puedan compartir. Algunas cuestiones de la plataforma: recordar mantener silenciados los micrófonos para que los ruidos ambientes no interfieran en las charlas, y solo activarlos en el momento de tomar la palabra. Invitarles a presentarse, a dejar comentarios, sugerencias a través del chat que cuenta la plataforma. Van a estar presentando cada una de las personas invitadas, y luego en el final vamos a hacer una ronda de intercambios, de diálogos, así que si quieren dejar sus preguntas, les invitamos a dejarlas en el chat y luego las vamos a estar retomando en el final de la actividad. En primera instancia le voy a dar la palabra a Virginia Álvarez, licenciada en Terapia Ocupacional, extensionista del programa y del proyecto, que va a contar un poquito del antecedente de esta jornada y dar la introducción a la actividad, y luego sí ya le damos la palabra a las disertantes. Gracias. Bueno, hola a todos. Un poquito muy brevemente para darle la palabra a quienes nos acompañan hoy, quería agregar, y lo escribí como para no explayarme mucho, que esta línea de trabajo se sostiene ya desde hace 3 años desde el programa de salud colectiva de la Secretaría de Extensión, como comentaba Nati,
Desde entonces nos hemos ido encontrando con diferentes organizaciones que tienen un largo recorrido, digamos, en el campo, además de las que participan hoy. En otras oportunidades también hemos articulado con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con Mamá Cultiva, de Mar del Plata y la zona, bueno, un actor tan importante como Emilio Ruchansky, con la Asociación de Reducción de Daños Argentina, y también con el DIAT de Cedronar de Mar del Plata. Bueno, estos son todos actores con los que nos encontramos siempre en estas instancias de formación y de reflexión, y también está abierta, por supuesto, la posibilidad a otras organizaciones y actores del campo que quieran sumarse como para unar esfuerzos, siempre encontrándonos en la concepción de la persona usuaria de sustancias psicoactivas como sujeto de derecho, el cuestionamiento del prohibicionismo, reconociendo las profundas vulneraciones a los derechos humanos y el menoscabo en la salud colectiva de nuestros pueblos, la necesidad de desestigmatización y descriminalización de las personas usuarias y del autocultivo, y el reconocimiento del paradigma de reducción de daños como una alternativa emancipadora, ¿no? Como dijo Nati, ya presentó, digamos, a los disertantes. Recordando un poco los antecedentes, ya Graciela Tausé, en la jornada que participó en el 2018, nos dio un pantallazo de cómo las representaciones sociales de la persona usuaria y del problema droga, digamos, influyen en los modos de intervención y en la configuración de dispositivos. El año pasado, Graciela Tausé nos puntualizó sobre la importancia de pensar, además de la dimensión técnico-instrumental de la reducción de daños, también pensar en la dimensión político-ética, ¿no? Y este año nos va a comentar sobre la campaña Acompañe no castigue, un poco historizará sobre esta campaña, y además nos compartirá cuáles son los objetivos, cuáles son las ideas fuerza de esta campaña. Roberta Ramos es la primera vez que participa, pero bueno, era fundamental porque por toda su experiencia, digamos, que tiene en la ciudad de Mar del Plata, en su trabajo cotidiano. Sabemos, ¿no? Reconocemos que los usos de sustancias no siempre son problemáticos, pero bueno, ella trabaja con personas en situación de consumo problemático y es sumamente interesante su experiencia. Aparte, bueno, como terapista ocupacional reconoce, ¿no?, la importancia de lo cotidiano, de trabajar en la reconstrucción de la cotidianidad en personas en situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Gabriel Bovini, bueno, nos va acompañando a lo largo de todos estos años. Primero, bueno, en su momento desarrolló sobre el paradigma prohibicionista, cómo se fue configurando a lo largo de todo el siglo XX, y los distintos discursos que fueron contribuyendo a su consolidación. El año pasado nos hizo reflexionar, ¿no?, sobre las consecuencias de la ley de estupefacientes a 30 años de su sanción, las consecuencias en términos políticos, económicos, sociosanitarios, y en esta oportunidad nos va a profundizar sobre los impactos de la desfederalización. Y Gabriel Díaz, de la agrupación Cannabicultores malplatense, también siempre nos ha ido acompañando a lo largo de estos años, nos ha compartido el trabajo de la agrupación, el compromiso, y en esta oportunidad nos va a compartir el trabajo que está realizando intersectorialmente en la definición de ciertos acuerdos básicos para la regulación. Bueno, ese es un poco, digamos, los fundamentos de esta jornada, que ya se está haciendo por tercer año consecutivo, y quienes nos van acompañando en este proceso de reflexión, de idea fuerza, de construcción, digamos, de esta línea de trabajo de manera conjunta, ¿no?, colectiva. Así que, si te parece, Nati, eso era más que nada lo que quería como agregar, y ya le podríamos dar la palabra a Graciela Tausé, si les parece. Gracias, Vicky. Sí, vamos a entonces comenzar con las disertaciones y le damos la palabra en primer lugar a Graciela Tausé. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer la gentileza que tienen desde la Secretaría de por tercer año consecutivo invitarme y darme la posibilidad de participar de estas jornadas. Y bueno, y felicitarlas justamente por el compromiso, por la posibilidad de continuidad y de mantener y de profundizar este espacio de reflexión y de intercambio que vienen desarrollando. Como bien decía Virginia, la idea de
de mi presencia en esta oportunidad es comentar un poco una campaña que está, bueno, en plena ejecución, que es la campaña del Acompañe, no castigue, una campaña que está en marcha en el mundo entero, y es una campaña que por el 6º año consecutivo se desarrolla en el marco de lo que es una fecha que se avecina el próximo viernes, que es el 26 de junio. El 26 de junio, desde el año 1987, es una fecha que las Naciones Unidas han elegido para conmemorar lo que han denominado el Día Internacional contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas. Y es así que todos los 26 de junio, desde esa fecha, desde finales de los 80, se organizan distintos tipos de actividades para conmemorar esta fecha. Yo les comentaba hace un momento a las compañeras, a los compañeros, que casualmente hoy, no lo había hecho antes, casualmente hoy entré en la página de Naciones Unidas para ver si había algo en relación al 26 de junio. Y sí, efectivamente hay algo. No sé si la podemos compartir, Virginia. Cualquiera de ustedes puede ingresar a la página de Naciones Unidas y se va a encontrar con esto. Se va a encontrar con esta fotografía que justamente ilustra la fecha conmemorativa del 26 de junio, Día Internacional de Lucha contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas. La fotografía, no sé si alcanzan a leer el epígrafe, dice: un miembro del personal del Escuadrón Antidrogas de la Policía Nacional de Liberia revisa el vertedero municipal en las afueras de Monrovia, donde están quemando casi 400 kilos de marihuana y otras drogas que fueron confiscadas entre 2011 y 2012. Ya, si querés, podemos volver aquí. ¿Y por qué comparto esto? ¿Y por qué comparto esta foto? Porque esta foto es un ejemplo paradigmático de qué entiende un organismo como las Naciones Unidas, qué entiende el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas, qué entienden los Estados miembros de Naciones Unidas por conmemorar un día de lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas. Y justamente lo que entienden es lo que muy bien representa esta fotografía. Entienden acciones punitivas, entienden criminalización, entienden persecución, dejan de lado la idea de atención de salud, dejan la idea de derechos, dejan a las personas de lado y se enfocan en un objeto que han demonizado, en un objeto que consideran esto, el origen de todos los males. Y justamente durante muchos años, el 26 de junio representó esto de manera tan cruel incluso, que hubo gobiernos donde aún se mantiene la pena de muerte por delitos asociados a drogas, que elegían el 26 de junio, para llevar adelante ejecuciones, o sea, asesinar a personas condenadas por delitos de drogas. Como afortunadamente hay muchas personas y muchas organizaciones en todo el mundo que venimos apostando a que esta locura de la guerra contra las drogas se ha demostrado absolutamente ineficaz, se ha demostrado absolutamente provocadora de muchas y una cantidad cada vez mayor de sufrimiento para mucha gente. Se instaló desde hace unos años, desde hace 8 años exactamente, esta campaña internacional que se denomina Acompañe, no castigue, Support, Don't Punish en inglés,
y que justamente lo que intenta es darle otro sentido, darle otra significación al 26 de junio. Y decir, el 26 de junio no puede ser una fecha en la cual se conmemore la quema de marihuana, como nos mostraba esta foto, se conmemore la persecución a las personas, sino que debe ser una fecha donde se revise esta lógica punitiva, esta lógica bélica de este paradigma de guerra contra las drogas, y se alienten otro tipo de perspectivas de trabajo. Fundamentalmente se fortalezca toda la línea de trabajo en reducción de riesgos y daños y se ponga el foco en las personas y no en las sustancias. Esta campaña, que se lleva adelante desde, como les decía, desde hace 8 años, es a nivel mundial liderada por una red de organizaciones de todo el planeta que se llama el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, y en el caso de Argentina, desde la Asociación Intercambios, hace ya 5 años que venimos participando activamente y venimos intentando ampliar digamos, el foco de la campaña y darle un contenido nacional y federal y sumar a otras organizaciones, a otros grupos, a otros movimientos para que compartan este mensaje de no más guerra contra las drogas, sí una posición de acompañamiento y de sostén para aquellas personas que puedan estar con situaciones problemáticas vinculadas con las drogas y para repensar realmente desde qué paradigma estamos trabajando. La dinámica que se le ha dado en estos años es tomar un eje particular para cada año y trabajar entonces sobre ese eje y generar una serie de mensajes con esta lógica. Así, el primer año que estuvimos desarrollando la campaña en el país, la idea fue retomar un documento que habíamos planteado desde la Asociación Intercambios, que eran 15 ideas por una nueva ley de drogas, y trabajar este eje. Al año siguiente, en el 2017, trabajamos alrededor de la pregunta de qué significa acompañar y no castigar en espacios escolares. Luego, al año siguiente, trabajamos el eje de la violencia institucional hacia los jóvenes, fundamentalmente los jóvenes y las jóvenes que utilizan drogas. En el 2018, el eje de la campaña estuvo puesto en el impacto en las mujeres que usan drogas, y el año pasado, justamente en consonancia con los 30 años de la ley 23737, el eje de la campaña fue, bueno, basta de criminalización, necesitamos una reforma de la ley. Y este año, obviamente, nos encuentra en un contexto muy particular y nos pareció que no podíamos eludir la situación por la que todos estamos atravesando, y entonces nos tomamos un desafío que era pensar en la situación de pandemia, en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, y en cómo evitar que la pandemia, que esta situación de pandemia, profundice las desigualdades que existen. Y de ahí que el eje de la campaña este año está siendo, porque la campaña culmina este viernes 26, estar en la distancia. ¿Qué significa estar en la distancia? Sin lugar a dudas, estamos todos viviendo, atravesando, cumpliendo una situación, una situación de distanciamiento. Compartimos con muchas personas que el distanciamiento debe ser físico, no social, y por eso planteamos, bueno, ¿qué es esto de estar en la distancia? ¿Cómo estar en la distancia para
pese a estar distanciados, no estemos alejados, no estemos solos, y fundamentalmente no dejemos solos a aquellos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, esto implica el llevar adelante una cantidad de contenidos que tienen que ver con poder revisar estas situaciones. Y quiero compartirles porque la verdad que estamos sumamente contentos y motivados por la respuesta a la campaña este año. Bueno, desde ya que la Secretaría de Extensión de la Universidad de Mar del Plata viene acompañando la campaña desde hace ya bastante tiempo, y este año también está teniendo una participación muy activa, y hasta el momento tenemos 70 organizaciones de todo el país, organizaciones gubernamentales, equipos de instituciones gubernamentales, grupos de activistas, jóvenes, grupos por primera vez se han sumado, y esto nos resulta muy, muy interesante porque se han sumado organizaciones de la comunidad LGBTI, se han sumado distinto tipo de, digamos, de colectivos que no venían participando tan activamente, pero que creo que este eslogan del estar en la distancia en este momento nos ha motivado y nos ha movilizado mucho a todos. Decía entonces que son 70 las organizaciones que están participando de la campaña, desde Jujuy hasta Bariloche, bueno, Mar del Plata, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Ciudad de Buenos Aires, Conurbano, Córdoba, Santiago del Estero. Realmente son, este año es... me enorgullece decir que la campaña tiene un contenido federal muy, muy importante, y creo que esto debe hacernos pensar en el posible impacto que este tipo de acciones pueden tener en la opinión pública. Y me parece que revitalizar y digamos, sumar a este tipo de actividades es clave, porque si queremos avanzar en modificar ese significado que la fotografía que recién veíamos, que encabeza la página de Naciones Unidas, tiene para el conjunto social, necesitamos trabajar alrededor de la construcción de otras narrativas en términos de estas cuestiones. Y bueno, mensajes como los de la Acompañe No Castigue, mensajes como los que viene planteando estas jornadas, mensajes que alerten sobre las terribles consecuencias del prohibicionismo y sobre la necesidad de traer otros paradigmas de intervención y de comprensión del fenómeno. Necesitamos transmitirlos, necesitamos hacerlos carne en el conjunto social, si no, es muy difícil vencer las resistencias que estos discursos tienen. Así que, una vez más, agradecerles la participación en esta campaña y agradecerles este espacio. Muchas gracias, Graciela. Muy clara toda tu exposición. Vamos a darle entonces ahora la palabra en segundo lugar a Roberta Ramos. Roberto. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles la participación. No sé si soy merecedora de este espacio. La verdad que escuchar a Graciela es
muy lindo, todos sus conceptos y todos sus trabajos, es algo que uno trata de sostener desde el hacer cotidiano, ¿no? Bueno, yo trabajo en el área de salud mental del municipio, pertenezco al SEMDA, que es el Servicio Municipal de Adicciones. Estoy con otros compañeros a cargo del programa de inclusión socioocupacional y formo parte de las juntas del Certificado Único de Discapacidad en la ciudad de Mar del Plata. Me pareció que en función de los disertantes que me acompañan, quizás mi participación pudiera servir para hacer alguna bajada más de lo que tiene que ver con el abordaje territorial de cuestiones cotidianas, y entonces se me ocurrió poder presentar mi participación, digamos, como a modo de cuento. Así fue que podríamos decir que había una vez un virus que se llamó COVID-19, que se propagó por todo el mundo, y eso generó que el 20 de marzo el presidente de la Nación Argentina planteara la cuarentena. Esa cuarentena llegó a la ciudad de Mar del Plata, nos afectó a cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero también afectó la manera de poder abordar el abordaje de personas en situación de calle. Eso obligó al área de desarrollo social del municipio a pensar cómo abordar a estas personas que se encontraban en situación de calle. Esto exigió que los paradores que estaban funcionando a modo nocturno empezaran a poder cubrir la totalidad del día para contener la cuarentena, y en este sentido el parador Las Américas iba a funcionar de manera completa en el periodo de cuarentena. El espacio del Hogar de Nazaret debía estar cerrándose porque estaba sostenido por voluntarios, y entonces se exigió que el municipio buscara un lugar donde albergar a todas esas personas del Hogar de Nazaret y algunas personas más. Algunas familias que se encontraban en calle fueron albergadas en otro espacio, pero estos 13 espacios de paradores no alcanzaban, y muchas personas que se encontraban en situación de calle empezaron a llegar a la puerta del municipio, en cantidades, uno tras otro, y eso obligó también a que se tuviera que buscar un nuevo lugar para albergar a todas esas personas, y esto hizo de que por la acción de algunas personas de desarrollo social que se comprometieron, se consiguió el Hotel 4 de Estación Chapalmalal para que pudieran estar albergados ahí. Ahí llegaron casi 130 personas en ese espacio. En total, a partir de la cuarentena se albergaron 287 personas que se encontraban en situación de calle, y quedaron gente en calle. De estas 287 personas, el 90% de ellos tiene dificultades en el consumo problemático de sustancias. Están con esta problemática. Pero cuando pensamos en esto y pensamos en la condición en la que estas personas se encuentran, no estamos hablando solo de este problema de sustancias y el consumo y todo eso. Estamos hablando también de personas que han perdido sus contactos sociales, sus vínculos familiares. Son personas que tienen dificultades para poder vincularse, para sostener hábitos, para poder sostener rutinas. Estamos hablando de personas que tienen grandes dificultades en el manejo del dinero. Estamos hablando de personas que tienen algunas actitudes de violencia, consecuencia de todo lo que han vivido. Estamos hablando de personas que, además de consumo problemático de sustancias, tienen otras patologías asociadas. Estamos hablando de personas que tienen una gran desconfianza por la cantidad de situaciones de exclusión que han vivido. Y estamos hablando de personas que tienen una tremenda tristeza. Esa situación obligó a que pudieran empezar a trabajarse y generarse algunos movimientos. Los otros paradores fueron abordados por compañeros de desarrollo y algunas intervenciones de salud mental y de otros lugares, pero en Chapalmalal se tuvo que ir armando el equipo, y de esa manera fueron convocados Salud Mental del municipio, el CPA, que es el Centro Provincial, la CEDRONAR, se convocaron voluntarios de educación, se convocó al ENDER, se convocó a Cultura,
Se convocó la Iglesia Católica, se convocó algunas ONG como Palestra, y todos empezamos a intervenir en ese contexto. En ese contexto, así, sinceramente, al principio, y fue un caos, porque todo eso que no se esperaba poder contener de alguna manera, fue difícil al principio, pero bueno, al margen de toda esa situación vivida en la primera instancia, después se fue generando un orden, hasta que finalmente pudimos empezar a darle otro funcionamiento. Lo interesante de todo esto es todos los efectores que fuimos convocados a participar en esto, porque a pesar de venir de diferentes lugares, todos teníamos esta misma mirada. Todos nos acercábamos a Chapadmalal con esta mirada que plantea la campaña de acompañar a estas personas que se encontraban en esta condición, y todos íbamos a ir a plantearles de que cuando se terminara el aislamiento, los esperábamos cada uno en nuestros determinados lugares. A mí me parece sumamente importante el poder pensar, digamos, la necesidad que estamos teniendo de poder generar dispositivos que puedan alojar, de poder generar dispositivos que puedan acompañar esta problemática. Esto que nos agarró como de golpe, que generó que hiciéramos todo este movimiento, también generó de que nosotros desde nuestros espacios nos empezáramos a replantear de que no podemos estar así cuando aparecen estas cosas, que tenemos que poder tener una manera de resolver. Estas personas con toda esta problemática necesitan una pronta respuesta y una manera sostenida en el tiempo. ¿Y cómo poder hacer eso? Al margen de un montón de cosas que por ahí hay para mejorar, para arreglar, para perfeccionar, me parece que esta cuestión de esta pandemia, este COVID, nos obligó a poder a generar otra mirada, a mirarnos nosotros qué es lo que estábamos haciendo, a mirar desde otra manera, ver de poder sostener desde otro lugar, generar alianzas que a veces que deberían darse, pero que no se dan, para poder ser efectivos y cálidos en el trato y la atención, ¿sí? A mí me interesa mucho por ahí hacer referencia, ¿no?, a la Ley de Salud Mental, que es la 26.657, que habla de la protección de la salud mental, que plantea la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejora implica una dinámica en la construcción social vinculada a la conservación de los derechos humanos y sociales de toda persona. Yo soy una defensora de esta cuestión de poder poner esta ley en funcionamiento. Esta ley que está tan linda escrita, esta ley que permite, que respeta al otro, que comprende al otro, que acompaña al otro, pero que nos está obligando a poder empezar a generar todos esos dispositivos que le den manera concreta al funcionamiento de la ley, y que hoy no están, ¿sí? Quisiera simplemente terminar con una frasecita no es una frasecita, es una gran frase, de Emiliano Galente. Dice: cuando la gente enferma, la vida se desorganiza, y curarse es volver a organizar una vida. Los aspectos que entran en esa vida son muy complejos. Hay que tener trabajo, ingreso económico, familia, amigos, inserción dentro de alguna relación social, de algún dispositivo. Las personas no se curan porque se les alivie la ansiedad o se les calme el delirio. Se cura cuando se vuelve a organizar la vida. Y es por eso la importancia de la interdisciplina. Digo, me parece que con estos
dos conceptos fundamentales es que el abordaje nuestro desde la salud mental, en el abordaje de las personas con problemática de sustancias, tiene que estar sostenida en esta cuestión de poder atender a los derechos y respetar esos derechos, y que podamos trabajar interdisciplinariamente en esta construcción de volver a ayudar a armar esta vida desde un lugar de calidad. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberta. Recuerdo también para las personas que quieran participar o dejar comentarios, preguntas, utilizar el chat, así al finalizar las presentaciones retomamos algunas de esas preguntas o intercambios. Bueno, voy a dar lugar a Gabriel Bombini en este espacio. Gabriel, te cedo la palabra. Muchas gracias por la organización, muchas gracias Natalia, Virginia, Ludmila, felicitar obviamente el trabajo que vienen realizando. En este caso, una vez más nos encontramos de un modo distinto este año, pero de todas maneras nos encuentra acompañando, ¿no? De alguna manera, como el lema de la campaña lo indica, acompañado en una problemática compleja, en donde los parámetros para pensar y los parámetros para conocer la realidad los han dado Graciela y Roberta de un modo muy, pero muy representativo, muy claro, ¿no? Cómo pensamos este problema. La verdad que ha sido un gusto escucharlas, escuchar también un relato de lo que es la descripción de lo local y de los problemas que permanentemente, finalmente en muchos de los casos, terminan golpeando con la justicia penal, ¿no? Porque muchos de esos casos que relataba recién Roberta terminan ligados de alguna manera a la intervención policial, a la intervención de la justicia. Yo me voy a centrar en estos aspectos, ¿no? En los aspectos legales, en los aspectos judiciales, para tratar de pensar qué tipo de debate, pero además qué tipo de acciones se pueden desplegar en una idea de acompañamiento al lema de la campaña. Es decir, cómo pensar en este contexto, desde el punto de vista legal, menos castigo y más acompañamiento, y cómo pensarlo también sobre la base de las acciones judiciales. Por eso yo pensaba que de alguna manera este debate tiene tres niveles para mirarlo. Por un lado, un nivel un poco más general, más de raíz, más incisivo, sin lugar a dudas, que es la discusión del modelo general prohibicionista, ¿no? Es decir, la raíz del problema, sin lugar a dudas, está en este modelo que se ha generado en su trayectoria histórica, pero que se ha consolidado y se ha fortificado de un modo muy representativo en América Latina, y que, digo, a pesar de los cuestionamientos y de los debates y de las denuncias, sigue siendo el modelo que rige. Afortunadamente, digo, en el ámbito internacional, en el contexto de otros estados, se vienen generando debates interesantes y que abrigan de alguna manera alguna expectativa en torno a la posibilidad de remover las bases de este modelo. Naciones Unidas ha sido uno de las instancias que, obviamente acompañada por esa declaración de guerra contra las drogas que ha hecho principalmente Estados Unidos en su momento, ha tenido un papel muy pero muy significativo en la difusión y en la implementación en América Latina. Creo que hay también dentro del espacio de esa organización alguna ambigüedad, alguna ambivalencia, un espacio de debate que hoy es interesante, que se frustró cuando el tema se llevó a discusión en una reunión ya, creo que si no me equivoco, ya hace más de un año, pero que de todas maneras pone claramente en discusión este modelo, ¿sí? No se pudo avanzar en ese ámbito con decisiones más sólidas, pero por lo menos se ha golpeado la puerta y se ha hecho escuchar que es un modelo que efectivamente está agotado, y han sido plurales las voces que lo han dicho, que es un modelo que tiene consecuencias tan negativas en todos los órdenes que requiere, sin lugar a dudas, por lo menos repensarlo.
Digo también, ahí acompaña en el orden internacional una comisión global, así se denomina, en donde hay participación de actores políticos muy representativos en América Latina, expresidentes, de países que justamente además tienen, digamos, un nivel de conflictividad muy alto en torno al modelo prohibicionista, y que también están diciendo con todas las letras, ya no solamente lo decimos desde algunas voces que podrían considerarse en ese escenario como voces subalternas, sino lo están diciendo ellos mismos con todas las letras de que el modelo, sin lugar a dudas, está agotado. Las experiencias que reflejan algunos países, ¿no? Siempre tenemos como de alguna manera en el faro lo que sucede en Canadá, lo que sucede en Uruguay, pero ahora hay una novedad también de hace un par de años, muchos estados norteamericanos, ¿no? Hay el germen de la guerra contra las drogas en ese lugar, hay muchos estados norteamericanos que han comenzado a revisar sus políticas prohibicionistas y principalmente sus políticas de criminalización y punición en torno al problema, y ya se ha avanzado de forma concreta en estados, digamos, significativos, ¿no? Estamos hablando de estados como Colorado, Washington, en la revisión, por lo menos, digamos, no de todo el modelo prohibicionista, sí la posibilidad de que de la mano de la regulación legal se puedan generar espacios que eviten los daños de la criminalización y la punición en este campo. Un segundo nivel de debate me parece que se da de cara a la, bueno, una vez más, ¿no? Siempre planteada necesidad de la reforma de la ley 23737, ¿no? Esa ley que acompañó las convenciones internacionales, que acompañó el modelo de guerra contra las drogas, que fue enfatizada con una retórica en ese momento, en 1989, muy incisiva por los medios de comunicación, con discursos grandilocuentes, pero que fijaron un escenario de mirada del problema que sin lugar a dudas ha sido muy dificultoso desandar hasta el presente, pero además fijaron el marco de actuación legal con prohibiciones muy severas para lo que tiene que ver con la circulación del mercado ilegal, pero también con la criminalización, la posibilidad de la criminalización del usuario sobre la base elíptica de la figura del tenedor, ¿no? Pero que en realidad, sin lugar a dudas, criminaliza al usuario. Creo que definitivamente este debate tiene que concretarse, ¿no? En un espacio legislativo. Ha habido muchos intentos por vía de reforma del Código Penal. Creo que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo, se van a cumplir ya casi 15 años de ese fallo, el fallo Arriola, en donde, si bien uno puede generar algunos matices de interpretación, está diciendo con todas las letras que desde este punto de vista la criminalización de los usuarios es inaceptable, es inconstitucional y requiere una reforma. Pero como voy a mencionar todavía más adelante, la persistencia del modelo legal, a pesar de que efectivamente luego los procesos penales no continúan o no avanzan, todavía movilizan a las agencias y todavía generan enormes costos económicos, enormes costos humanos, enormes costos sociales, a pesar de que luego efectivamente no se sigue adelante con una condena judicial. Es necesario este debate, es necesario que definitivamente se trate en el Congreso de la Nación la revisión de este panorama, principalmente en torno a la evitación de la criminalización de los usuarios. Pero también para revisar la proporcionalidad de las sanciones a lo que tienen que ver, en las conductas que tienen que ver con los mercados ilegales, porque independientemente de cómo funciona nuestro modelo legal, que ya de inicio tiene una penalidad que impide cualquier condena alternativa, ¿no? Es una penalidad de 4 años de prisión que debe ser cumplida en forma efectiva según nuestro Código Penal, no reconoce las particularidades de ese mercado, ¿no? No reconoce las subjetividades que participan y cómo ese mercado funciona. Es decir, no hay, como existen en otras legislaciones, mecanismos de reducción de pena para aquellas personas que, aunque puedan ser algún eslabón dentro del mercado ilícito, no son los actores preponderantes en el marco de una organización ilícita, sino que apenas pueden ser usuarios en ese momento utilizando algún otro rol dentro del mercado ilícito,
y se los sanciona con una severidad idéntica a la de quien puede generar un tráfico a gran escala. Y por otra parte también un debate que debe darse en el plano de la reforma legal en relación a lo que tiene que ver con los usos del cannabis, ¿no? Se ha abierto un sendero interesante a partir de una legislación que puso de alguna manera algún marco de regulación al uso medicinal del cannabis, pero bueno, la normativa ha quedado ciertamente ambigua, la reglamentación de esa normativa ha generado pasos hacia atrás en esta cuestión, y creo que una discusión amplia también, desde el punto de vista del Congreso Nacional, en torno a los usos del cannabis, especialmente obviamente los medicinales que ya están insertos en esta ley, pero una discusión más amplia debe darse también en este aspecto. Y el último nivel de discusión creo que se tiene que dar con el escenario actual, ¿no? Porque obviamente mientras damos un debate en torno a la necesidad de repensar o remover el modelo prohibicionista, o reestructurarlo, mientras damos el debate necesario, urgente, pero todavía pendiente en relación a estas reformas legales, obviamente hoy las cosas siguen sucediendo y el aparato del sistema penal sigue funcionando y los mecanismos de criminalización siguen funcionando. Para dar un dato que proporciona la Fiscalía especializada en el ámbito de la provincia, y ya entroncando con como anticipaba Virginia, ¿no? El tema que me interesa particularizar ahora, que es el tema de estas leyes de desfederalización, ¿no? Las leyes de desfederalización que se tomaron en determinado momento, pensando, digamos, en una racionalidad de acudir a ciertas demandas barriales, en donde las organizaciones ilícitas copaban los barrios populares principalmente, y que entonces, al desfederalizar, la posibilidad de la intervención de los organismos locales en lo policial ya venía interviniendo, pero en lo judicial principalmente, permitirían cubrir de algún modo de forma mejor el fenómeno, ¿no? Claro, con la particularidad que estas leyes de federalización mantuvieron las mismas sanciones punitivas y las mismas figuras legales que antes mencioné, sin reparar en que justamente de lo que se estaba hablando era de un fenómeno de criminalidad menor respecto del que contenía la ley 23.737, ¿no? Pasando por el lado de esa cuestión y manteniendo la criminalización de las tenencias, se han generado en distintos contextos. La provincia de Buenos Aires, pionera en este aspecto, ya a fines del año 2005, pero se ha replicado en Córdoba, recientemente en Cava, Entre Ríos, Chaco, otras provincias también han iniciado este sendero, que lo único que hace es profundizar todos los males del modelo prohibicionista, pero particularizándolo allí donde la criminalidad es menor y particularizándolo en la intervención sobre los usuarios. Les decía, la Fiscalía encargada en Mar del Plata de la cuestión de la desfederalización me aporta unos datos en relación a las detenciones producidas en la vía pública, registradas policialmente, ¿no? Más allá de otras intervenciones que no se registran, pero las registradas oficialmente, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, de 4.771 aprehensiones de personas en la vía pública por vincularlas a los casos del artículo 14, segunda parte de la ley, que es la tenencia para consumo personal. 4.771 casos en el año son casi 14 detenciones diarias. 14 detenciones diarias de personas. ¿Para qué? Para que la Fiscalía desestime el caso, porque el criterio que tiene la Fiscalía, acorde con los parámetros que ha sentado la Corte Suprema de Justicia y con una caracterización racional del problema, las desestima. Pero esa desestimación implica, de algún modo, también que se genere un desgaste de recursos completamente innecesarios, ¿no? Hay unas cifras astronómicas, hay una organización que ha producido cifras en torno a los costos económicos, Reset, son unas cifras astronómicas, siderales. Hay un informe incluso
bien reciente en torno a la desfederalización en la provincia de Buenos Aires, producido por la Universidad de José C. Paz. ¿Qué sentido, no? ¿Qué sin razón absoluta? De tener 4.771 personas en un año, someterlas al trato policial, espacios o contextos proclives a la violencia institucional, horas y recursos de patrulleros trasladando personas a comisarías, cargas en expedientes judiciales, para que eso no vaya a ningún lado, ¿no? Esto me parece que están marcándonos que la intervención de la Corte ha sido insuficiente y que la reforma legal es muy necesaria. Pero sobre eso hay que trabajar también, ¿no? Y ha habido acciones de judicialización en este campo, una en la ciudad de Necochea hace un tiempo, pero otra que está tramitando actualmente también en Mar del Plata, en el Juzgado de Garantías número 4 de esta ciudad, y en donde se está discutiendo cómo organizamos la sinrazón, ¿no? ¿Qué significa esto? Con un antecedente muy interesante, que es interesante comentarlo porque abre una expectativa de una institucionalización medianamente racional del asunto. La Fiscalía de Estupefacientes, especializada que aplica esta ley de federalización, generó un documento en enero del año 2015, por el cual indicaba que si la policía encontraba a un usuario, no formara un proceso penal, sino que simplemente incautara la marihuana, en este caso en la vía pública, dejara una constancia de la intervención y remitiera obviamente esa incautación, pero que no formara proceso penal, muy importante desde el punto de vista obviamente de los recursos, pero además como contrapartida de la estigmatización del usuario, y además no trasladara físicamente de la vía pública al espacio policial a la persona involucrada, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es una acción muy concreta, muy específica, pero muy importante. Lamentablemente, esta instrucción dictada por la Fiscalía ha dejado de ser aplicada y hoy se está debatiendo judicialmente sobre este aspecto que me parece muy importante, en donde bueno, hay actores involucrados, ONG que están participando también como Amicus Curiae, que tienen que discutir cómo racionalizamos esto que sin lugar a dudas no tiene ningún sentido. En el campo de este momento de la pandemia, a mí me pareció interesante también buscar el dato y pensar, claro, como decía Roberto, ¿no? Pensar la pandemia como oportunidad, ¿no? No sé si es una mirada demasiado utópica o inocente, pero digo, pensarla como oportunidad nos genera un dato que es interesante, ¿no? Durante el periodo de enero a junio, es decir, buena parte de lo que ha sido el aislamiento, se ha reducido sustantivamente esas aprehensiones, ¿no? La criminalización se ha reducido a un número de 829 personas. Es una barbaridad, ¿no? 829 personas en 6 meses sigue siendo una barbaridad, pero claro, en proyección a lo que podría ser anualmente, ha habido una reducción. Habría que investigar, hacer algún trabajo empírico de investigación para explicar las razones de esa reducción, pero me parece que, no obstante, mantener un número tan alto de 800 aprehensiones sin sentido, absolutamente sin razón, parece que no tiene asidero. Y luego, bueno, para ir cerrando también, en el presente la necesidad de generar una relectura judicial en torno a aquello que la legislación no vio o no vio con claridad, que es, bueno, analizar cómo se estructura el mercado ilícito para la persecución y para la judicialización de los casos, ¿no? Saliendo de las conductas de tenencia y yendo a las conductas que pueden tener que ver con alguna actividad de comercialización, ¿no? Digo, hay que hacer una relectura atenta, porque la criminalización, a partir de la federalización, ha profundizado la selectividad, ¿no? La selectividad tradicional del sistema penal ha generado que se criminalicen personas como
como comercializadores de estupefacientes, aquellas que en realidad dentro de una cadena de organización son los eslabones últimos, ¿no? Los eslabones fungibles, ¿no? Y ahí aparecen patrones de género, muy fuertemente marcados. Digo, de géneros en plural, porque principalmente hay una focalización en ciudades como La Plata o Mar del Plata en mujeres trans, pero también en jóvenes, ¿no? Jóvenes que están ligados a estructuras, digamos, ilegales en ciertos barrios populares, pero que en definitiva son las caras con las que la policía choca y las que de alguna manera inundan los sistemas judiciales sin focalizar entonces en la organización completa. Patrones de migración, ¿no? Muchas personas, principalmente las mujeres pertenecientes al colectivo trans, son personas que son extranjeras, que suman una cantidad de padecimientos, digo, cuando Roberta hacía esa descripción de los padecimientos añadidos, ¿no? Todas estas situaciones, sin lugar a dudas, tienen que ser atendidas porque obviamente los números circulan, las personas circulan, y los daños son incesantes, y el modelo está intacto, ¿no? Porque digo, esta criminalización selectiva sobre eslabones fungibles hace que la circularidad del sistema siga funcionando en forma intacta. Bueno, digo, algunas ideas para pensar y para discutir. Me parecía que era interesante pensar en tres dimensiones, pero no quedarnos sujetos exclusivamente al debate global, sino también pensar en acciones concretas. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y en último lugar a Gabriel Díaz le vamos a dar la palabra de la agrupación Canabicultores de Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto, Gabriel. Perfecto. Muy difícil tratar de aportar algo más, ¿no? Después de la claridad de Gabriel, de Graciela, de Roberta, de sus experiencias, sobre todo en este campo, y particularmente quizás comentar o aportar lo que nos toca a nosotros como organización de personas usuarias, ¿no? En principio, me quiero olvidar de mencionarlo y de alguna manera recordarlo. Hoy se cumplen 9 años del asesinato de Federico Taja por manos de la policía bonaerense en la localidad de Balcarce. Federico era un usuario, un pibe de 17 años que fue a pegar un poco de faso y lo persiguieron en un auto sin identificar, con vidrios polarizados, y a través de la puerta le pegaron un balazo que lo terminó matando. También recordar a Miguel Ángel Durrels, ¿no? En este contexto, que son particularmente casos de usuarios o personas usuarias de drogas que terminan de la peor manera, que terminan en la muerte, en un pibe que muere por el sin razón, ¿no? De lo que hablaba recién Gabriel, ¿no? De esta sin razón de las leyes que nos llevan a que haya ciertos modos de intervenir que nos arrancan, en este caso, a 2 pibes. Uno del barrio de Escobar y uno de acá muy cerca de Balcarce. ¿Por qué? Por usar cannabis, nada más, que es terrible. Nos parece que es muy importante este tipo de instancias y que realmente nos permiten, aparte de visibilizar lo que nos pasa a los usuarios y usuarias, mostrar también las alternativas, ¿sí? Mostrar los modelos que hoy están funcionando en distintos lugares y que son una posibilidad, y que son una posibilidad a la vez de salir de esta lógica de persecución, de criminalización, de despilfarro de recursos estatales, de empezar a pensar otras lógicas. En ese sentido, nuestra organización viene trabajando desde 2010, ha participado de distintas instancias en este sentido, tratando de llevar adelante una mirada justamente no prohibicionista, que realmente apoye o acompañe a las personas usuarias.
En ese sentido hemos tratado en un principio nos hemos vinculado entre nosotros como una manera de defendernos, ¿sí? De encontrarnos con otros usuarios y usuarias que nos permitieran, en caso de tener algún inconveniente con la ley, enfrentarnos desde la fortaleza de la unidad o del conjunto. Eso ha llevado que las distintas situaciones, los distintos desenvolveres que tuvo la realidad y la política argentina, la legislación argentina, los distintos intentos que se han ido dando desde las audiencias públicas para la despenalización, la discusión del cannabis medicinal, tratar de intervenir como un conjunto dentro de esos distintos espacios para que realmente estuvieran de acorde a las necesidades de las personas que hacen uso de cannabis, ya sea para uso medicinal o porque hacen un uso adulto del mismo. Actualmente la organización a nivel local cuenta con dos grandes frentes, uno que es justamente lo que mencionaban de la intervención judicial. La agrupación hizo en diciembre de 2019 una presentación de un habeas corpus colectivo, entendiendo que la desfederalización de la que se hablaba recientemente había realizado un incremento muy grande en la ciudad de cantidad de usuarios, como se decía recién, 4.771 eran los casos de septiembre de 2018 a septiembre de 2019. Si nosotros esas cifras las tiramos hacia atrás, vemos que es un crecimiento exponencial sobre el cual hay intervenciones en los delitos menores vinculados a la ley de drogas. O sea, esto es la tenencia o la comercialización mínima, etc. Eso llevó a que la organización realice esta presentación que fue aceptada por la justicia y que hoy se encuentra en esta audiencia, una suerte de audiencia pública y de análisis de presentación de organizaciones como Amicus Curiae, y que esperemos que pronto esto pueda prosperar en cosas o en realmente, efectivamente, que haya menos intervenciones policiales, que haya menos persecuciones, como por ejemplo, no sé si han visto noticias, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas en Ruta 11, revisaron todo un auto, hicieron una causa a un usuario que tenía 2 cogollos, o sea, todo un recurso policial que se pone a disposición de 3 gramos de cannabis que tenía un usuario en su momento. Realmente eso ya no tiene sentido. Otro gran frente con el que trabajamos es a través con la Universidad de Mar del Plata, es con Silvana, veo acá varias de las compañeras que participan de ahí del grupo Conciencia Cannabis, donde tratamos de intervenir, interactuar la ciencia, básicamente, o sea, el conocimiento formal que articulan las universidades, y el conocimiento informal que veníamos teniendo los cultivadores y usuarios, y tratando de difundir información que sea corroborada, o sea, no hablar de cannabis medicinal porque nos sirve o nos parece estratégico para reformar las leyes, sino hablar de cannabis medicinal porque a la gente le sirve y que la información a la que acceda sea de primera mano y sea por parte de profesionales y científicos, no de una persona que en este caso es simplemente un usuario. Yo puedo hablar de muchas cosas respecto al cannabis, sobre su cultivo, sobre su administración, sobre su historia. Puedo mencionar un montón de cosas, pero hay cosas que particularmente le corresponden a la ciencia, a los médicos y en este caso, a los especialistas en esas áreas. Esos son nuestros 2 grandes frentes locales, digamos, nuestras 2 grandes áreas de intervención, aparte de la sede local y toda la dinámica que teníamos previamente, ¿no?, a este contexto de pandemia que nos ha llevado a modificar radicalmente nuestro funcionamiento y estar interviniendo más de manera digital en otros espacios. Consideramos muy importante que pensar o hablar, ¿sí?, de 2 niveles, ¿no? Por un lado, hay una necesidad de descriminalizar las conductas asociadas a drogas, ¿sí?, para que las personas que somos usuarias dejemos de ser perseguidas. Es necesario regular el cannabis medicinal para que se brinde acceso y se pueda producir de manera controlada, y a la vez nosotros pensamos que es necesaria pensar una regulación integral del cannabis que determine qué es lo que puedo
acceder, de qué manera, quiénes pueden acceder, en dónde, por qué, etcétera. Que esto esté certificado, que se sepa qué es lo que consume, que sean mecanismos de abastecimiento seguros. En ese sentido, nosotros nos hemos vinculado con otras varias organizaciones en lo que se llama el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Esto es un espacio transversal que conforman, que está compuesto por organizaciones de muchos ámbitos, está Intercambios, que es la organización de Graciela, que es una organización que viene trabajando y postulando los derechos humanos, que es histórica dentro de la Argentina. Hay organizaciones de diversidad, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de abogados, judiciales, organizaciones canábicas específicamente como somos nosotros. En este caso es una diversidad, pero es la diversidad que ha encontrado que este modelo que postula la prohibición o que postula la punición y la abstención como paradigma en drogas está agotado y que es necesario empezar a pensar modelos que regulen las sustancias y en este caso en particular la sustancia del cannabis. Para esto, en septiembre del año pasado, en la sede de Cogollos del Oeste, en la ciudad de Capital Federal, en Caballito, se presentaron 5 puntos del acuerdo que ustedes los pueden consultar a través de la página, que es www.regulacionlegal.org, que ahí postulamos mínimamente qué entendemos por regulación, qué entendemos que debería ser el contenido de esta regulación, y nos ponemos una meta que es empezar a trabajar en conjunto estas organizaciones en un documento que permita pensar una ley, y a la vez intervenir políticamente en todos los estados, en todos los estamentos del Estado que nos permitan llevar adelante esta discusión y generar un cambio en las leyes. Para esto los invito, recuerden, regulacionlegal.org, ahí van a encontrar toda esta información, los 5 puntos, las organizaciones que los componen, modos de contactarse con nosotros como para que puedan también acceder a más información sobre esto y los futuros trabajos. Particularmente eso es lo que más o menos venimos trabajando últimamente con la agrupación. Hoy por hoy la agrupación tiene algunas dificultades respecto a lo que es el funcionamiento, porque obviamente este contexto de pandemia nos ha afectado el funcionamiento normal. Nosotros veníamos haciendo un acompañamiento de usuarios, asesoramiento, talleres, que hoy por hoy se han transformado en otra cosa y nos llevan a estar buscando o investigando o imaginando nuevas maneras de funcionar y colaborar. Realmente para nosotros siempre ha sido un placer participar de esta actividad. Hemos aprendido mucho y hemos, de alguna manera, más allá de siempre haber visto la campaña que hacía Intercambios, conocerla hace años, ha sido un modo de intervenir desde acá de Mar del Plata, siempre acompañado por Virginia, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Secretaría de Extensión. Hemos hecho actividades en el mismo complejo universitario y es un placer cada vez que nos invitan poder estar acá participando. Más o menos eso sería lo que hace la agrupación, lo que estamos interviniendo, nuestra manera de acompañar y de estar postulando una manera distinta. Los queremos invitar también que vamos a estar haciendo el día 26, que es el día de la acción global, otra actividad, una serie de entrevistas, a otras miradas, aparte de la gente que también está acá o a gente que no pudo estar por una cuestión también de espacios y tiempos, que es totalmente complementaria esta actividad y que también va a estar bueno, que son una serie de entrevistas que vamos a estar transmitiendo a través de nuestro Facebook. Y que bueno, y que destacar la importancia de esto, ¿no? de la sociedad civil organizada, tratando de resignificar algo que se nos impone como un día puramente prohibicionista, con una mirada belicista respecto a las personas usuarias de drogas, tratando de resignificarlo como una mirada de estar y de acompañarnos, y sobre todo en este contexto de pandemia tan necesario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y agradecer una vez más a las 4 personas invitadas hoy. Vamos a pasar entonces al espacio de preguntas y intercambios. Si alguien
quiere hacer algún comentario, lo va escribiendo en el chat y también puede tomar la palabra con la opción de levantar la mano. Nati, están sí. pendientes Andrés, yo ahí te escribía por privado, Andrés, Mara que escribió una pregunta por el chat y también levantó la mano, también vi una manito levantada por acá, así que si quieren podemos usar el sistema de levantar manito, pero podemos ir organizándonos para que todos quienes quieran participar o tomar la palabra lo puedan hacer. Perdón, ¿No? no te quería dejar de comentarlo. Gracias, Luz. Si yo veo los comentarios, creo que no llego a ver quién levanta la mano. Pero bueno, le damos entonces la palabra a Andrés Murat, que quería hacer una pregunta a los disertantes. Andrés, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias. Muy buena la organización. Obviamente felicitar a los disertantes porque la verdad que ha sido bien interesantes todas las exposiciones y nada, me parece que se me ocurrieron varias cosas cuando los escuchaba hablar y me gustaría hacer una pregunta por ahí general, pero por ahí orientada también un poco a lo que a mi profesión, que yo soy abogado, y pensaba, ¿no?, en esto que contaba Gabriel, vinculado a y también lo contaba también el compañero Gabriel, que venía hablando también respecto al consumo, ¿no?, y a la persecución a los consumidores, y pensar esto, ¿no? Está claro que no hay, digamos, mayores objeciones, por lo menos de los que estamos presentes, por, digamos, repudiar la interceptación en la vía pública que da lugar a la requisa o al registro de consumidores. Pero lo que está vinculado, que esto es uno de los puntos que tiene un posicionamiento la Fiscalía de Estupefacientes local, que entiende que no corresponde, que sería, está absolutamente en contra, digamos, de lo que tiene que ver con la requisa en los espectáculos públicos. Espectáculos públicos, llámese eventos, fiestas electrónicas, que dan lugar en gran medida a secuestro, ¿no?, de estupefacientes. ¿Cuál era un poco, digamos, como para pensar un poco en conjunto, ¿no?, esto? Mirándome con la cámara. ¿Qué significa un poquito esto? Que si es un absurdo, como planteaban los fiscales, dejar de prescindir de este tipo de interceptaciones, pues están, también vale la pena decirlo, son legítimas porque hay una orden de servicio que es previa y que autoriza a las fuerzas de seguridad a realizarla. Y también les quería preguntar un poco en esta idea, ¿no?, yendo un poquito más, ¿no?, en lo que tiene que ver con el consumo responsable, en lo que tiene que ver con la autonomía de la persona, ¿no?, a la hora de pensar en su propia vida, a la hora de decidir si consume o no consume, qué tan lejos estamos, ¿no?, de pensarlo como una ampliación de derechos, como un goce, ¿no?, el goce, el disfrute de un derecho, la autonomía de poder, la libertad de prescindir, digamos, del prohibicionismo, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, recién Gabriel hablaba, el segundo Gabriel Díaz, hablaba, ¿no?, de resignificar. Y hoy tenemos, por ejemplo, también hay que repensar el rol de los medios. Vos tenés que enseguida, en 2 minutos, que hicieron algún tipo de incautación de 2, 3, 4, 5 plantas de marihuana, automáticamente sale, además, esta trampita de pesar la planta entera y decir 2 kilos de marihuana, digamos, incautaron, y sale, ¿no?, y también criminalizan, generan, digamos,
producen significado los medios al mostrar esto, al generar un impacto, ¿no? en la criminalización de la incautación, por ejemplo, de plantas para consumo. Así que nada, le dejo estas dos ideas, estas dos cuestiones para que me contesten si los que se sientan con ganas de hacerlo. Por ahí podemos, Nati, ¿no? Darle la palabra a Gabriel Bombini, por si quisiera hacer alguna referencia a lo que comentaba Andrés. Y después también con respecto a los medios, a Gabriel Díaz, que por ahí también hacía referencia. Y bueno, y después hay una pregunta para Graciela y Roberta, así que vamos ahí produciendo el intercambio. ¿Bombini? Dale, gracias. Sí, no creo que sea conveniente tecnificar mucho el debate en torno a las requisas, ¿no? Pero digo, en términos generales sí pensar que de algún modo toda intervención policial tiene que tener un marco de legalidad, ¿no? Entonces, digo, lo que se está cuestionando con claridad en este aspecto es este tipo de atribución que es una suerte de, como llamó la jurisprudencia norteamericana, de expedición de pesca, ¿no? Donde en la vía pública se llevan adelante procedimientos prácticamente a merced de la decisión policial, ¿no? Incluso, digo, ya hay investigaciones que dan cuenta que efectivamente ese tipo de práctica está enlazada en el marco de una organización institucional que demanda estadísticas o números, y entonces las acciones se despliegan simplemente por ese tipo de rutina que se lleva adelante en función de objetivos que evidentemente desde el punto de vista social no tienen ningún beneficio y tienen innumerables perjuicios, ¿no? Simplemente para satisfacer eso. Me parece que eso hay que detallarlo. Después los contextos particulares, como pueden ser los contextos de fiesta y tal, bueno, ahí obviamente lo que se llevará adelante será una organización racional y las medidas tienen que tomarse de acuerdo con lo que la ley pauta, pero me parece que el problema es que al existir la criminalización, esto abre posibilidades de actuación, de arbitrariedad y de consecuencias muy graves, ¿no? Recordaba Gabriel al inicio de su exposición, cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de intromisión en derechos, intromisión en el ámbito privado, quizás maltrato, pero también tenemos casos en donde la violencia se lleva una vida, ¿no? Entonces, digo, son contextos enormemente complejos sobre los cuales hay que prestar atención y no minimizarlos. Muchas gracias, Gabriel. No sé si, Gabriel, querías hacer algún aporte también con respecto a lo que planteó Andrés. No, respecto a la primera parte me parece que quedó bastante claro bueno, o sea, es un poco el sentido de lo que se presenta el año pasado, ¿no? O sea, justamente lo que hablaba también Gabriel en su exposición, racionalizar el sinsentido, ¿no? O sea, hoy por hoy esto está depositado en un agente policial que decide revisar esta mochila y esta no. Y particularmente eso es lo que de alguna manera es uno de los principales problemas, ¿no? que existe hoy, y que esa policía esté interviniendo eso y no en otra cosa, también es otro problema. Después, respecto a resignificar, me parece que ha sido el modelo o la idea de intervención de la agrupación esa, o sea, resignificar el uso del cannabis o resignificar el estereotipo que se pensaba del usuario de cannabis, reggae, el rasta, el colgado, o sea, tratar de mostrar, de corrernos un poco de eso, de mostrar un ciudadano, de mostrar que la persona participa de la sociedad, que puede organizarse, y después sí, lo de los medios ha sido una cosa histórica. Nosotros en más de una vez hemos sufrido o tenido ataques, o si hemos sufrido alguna intervención policial, salen algunas historias que obviamente te vinculan a Pablo Escobar y tenías avionetas y sos el peor de todos, y en realidad era un secuestro de las plantas que vos tenías en tu casa.
hace unos años hubo un allanamiento al lado de la agrupación y un diario tituló que allanaron al lado de la sede de canabicultores de Mar del Plata. Si hablamos de estigmatizar, de perseguir, eso es uno de los mayores ejemplos. Pero bueno, es un poco también el lugar que nos toca corrernos, ¿no? O sea, nosotros no... O sea, eso es lo de menos, o sea, después de capaz de haber pasado otras situaciones que son un poco peores, me parece que la cuestión de los medios avasallando o tratando de desinformar o mostrando fotos, de hecho hace poco sucedió acá en Mar del Plata que lo publicó en sus redes un dueño de una cervecería, tuvo una intervención en la ruta, le secuestraron, qué sé yo. Un diario de Mar del Plata levantó las redes de él para hacer una noticia de esto sin consultarle a la persona. Eso va también un poco más allá de lo que es el cannabis o el uso o informar sobre el uso de sustancias, me parece que va un poco más al rol de los medios y cómo comunican y la responsabilidad que tienen como comunicadores sociales y que a veces se les va la mano, obviamente, ¿no? Pero bueno, comentar eso más que nada, me parece, sobre esta, y que esto de resignificar ha sido el leitmotiv de la agrupación de siempre, ¿no? De tratar de ir convirtiendo la visión de los usuarios, y que creo que hoy por hoy tenemos más apoyo desde la opinión pública, quizás, sobre todo desde lo que fue la ley de cannabis medicinal y las madres que cultivan y los niños con epilepsia refractaria. Eso creo que nos ha aportado un montón a nuestra imagen y al conocimiento que nosotros teníamos, y ha revalorizado ese conocimiento que nosotros veníamos teniendo, que de otra manera me parece que nos hubiese llevado muchos más años. Quizá ha corrido un poco el eje de la discusión de donde nos gustaría discutirlo a nosotros, que me parece que es ese punto que vos tocabas, o sea, que es el goce, ¿no? O sea, no solo pensar si yo, o sea, lo hago o lo quiero hacer porque me hace bien o me hace mal, o sea, eso ya es una decisión que es mía y de nadie más. Y que me parece que en muchos casos pasa por ahí, pero que me parece que en muchos casos es uno de los aspectos que es más difícil construir o hablarlo públicamente para que se entienda y no se malinterprete. Y eso, básicamente. Bueno, gracias. No sé si tanto Roberta como Graciela querían hacer algún aporte con respecto a esto. Si no, seguimos con la pregunta que deja en el chat Mara M. Federico. Pregunta para Roberta, que dice: en el caso de los paradores que alojaron personas en situación de calle, ¿cómo encontraron la manera de garantizar el derecho al aislamiento social sin que se vea interferido por las dinámicas de consumo de esas personas? Bueno, la realidad es que en un contexto de aislamiento donde vos tenés 120 personas, a ver, vamos a dejar en claro algunas cuestiones, digamos. Las personas alojadas en los paradores, algunos son usuarios del área de salud mental con problemática de consumo de sustancias en un nivel importante. No estamos hablando de los casos como los que planteaban, donde hay un manejo del consumo desde un lugar del placer, desde un contexto contenido, digamos. Estamos hablando de una problemática instalada como una problemática de salud, ¿sí? En ese contexto tiene que ver con lo que plantearía cualquier persona, con lo que tiene que ver con la convivencia. En ese espacio, obviamente, en una primera instancia, la abstinencia fue muy complicada, por eso se generaron un montón de situaciones. En ese contexto tuvo que intervenir el área de salud mental, acompañando, escuchando, en algunos casos trabajando con algunas cuestiones de medicación, a partir del cual se inició con esos usuarios un proceso de salud, un recorrido en salud que no habían podido acceder por esta condición de encontrarse en situación de calle, por ser tan difícil el circuito de acceso al sistema de salud. Y es esto donde yo planteo, digo, de poder aprovechar el COVID para que nosotros como sistema de salud podamos empezar a pensar
medidas más blandas y flexibles en la atención y contención de esta problemática, ¿sí? Francamente, surgieron un montón de instancias donde se generaban de ellos mismos alternativas varias de consumo, creadas como las crean, con cuestiones básicas, digamos. Pero no se puede favorecer en ese contexto de aislamiento, donde tenés 120 personas alojadas, donde se plantea una convivencia, la libertad de consumir, digamos. Básicamente esto no es así. Y quiero decir esto, en este contexto, en estos 3 meses, porque los paradores se fueron desarmando, hubo personas que pudieron transitar en algunos primeros momentos con mucha dificultad, pero que lograron transitar estos 3 meses casi sin consumo, y que se empezaron a plantear la necesidad de no querer volver a consumir, porque empezaron a poder tener otro contexto. Por eso yo hacía hincapié en esta definición que tiene Galende de la desorganización de la vida y de la necesidad de tantas otras cuestiones para poder volver al acceso de la salud. En este contexto de parador, de hogar, por decirlo de alguna manera, con un montón de falencias, obviamente, se generó una red de contención, donde la necesidad del consumo no era necesaria, porque lo que le daba el consumo, se lo estaba dando la compañía, el estar, la posibilidad de festejar cumpleaños, la posibilidad de que viniera alguien y te escuchara. Digo, hay una cantidad de cosas que muchos de los usuarios que vimos y acompañamos presencialmente, semanalmente, no fue necesario el consumo. El consumo fue trasladado o fue suplido por la presencia, la compañía y la mirada del otro. No sé si eso lo responde, pero bueno, a mí me interesa que se pueda entender esto de que por ahí la problemática que yo la planteo desde una población donde el sistema del consumo está instalado como una cuestión de salud, ¿sí? Que por ahí dista un poco de lo que viene planteando Gabriel, digamos, que estamos en otras instancias, ¿sí? Gracias, Roberta. Me gustaría consultarle a Graciela en este sentido, como un poco si nos puede describir qué considera ella que sería un consumo problemático, y en este sentido también como un poco también lo que planteaba Gabriel en la última respuesta que hizo, también de cuáles son las representaciones estigmatizantes que prevalecen hoy en día y que vemos así, por ejemplo, como mencionaban en los medios de comunicación, por ahí también profundizar en ese sentido, Graciela. Sí, pensaba mientras escuchaba esto que traía Roberta, y pensaba, bueno, con qué claridad estaba planteando algunas de las cuestiones que muchas veces nos planteamos como centrales desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Y desde ahí, a ver, nosotros trabajando en reducción de riesgos y daños partimos de algo que entendemos que es central, y que es que en el consumo de cualquier sustancia hay riesgos. Más allá de qué sustancia estemos hablando, más allá del estatus legal que pueda tener la sustancia, digo, como tantas otras prácticas humanas, hay riesgos. La gran diferencia probablemente entre una perspectiva de reducción de riesgos y daños y una perspectiva abstencionista es pensar en que las personas podemos gestionar mejor esos riesgos, mejor o peor, y que desde una perspectiva de la abstención, de la prohibición, justamente lo que no se hace es trabajar con las personas para que puedan gestionar mejor sus riesgos, esos riesgos. Es decir, cuando yo digo no, cuando yo digo está prohibido, no estoy dando ninguna alternativa a que esa práctica pueda tener algún tipo de cuidado.
Cuando yo reconozco que hay un riesgo y le reconozco al otro la posibilidad de asumir ese riesgo, estoy dando la posibilidad de asumir junto con el riesgo un cuidado, una posibilidad de cuidado. Y ahí me parece que esa es la gran divisoria de aguas. Yo quería volver un segundo a lo que había planteado Andrés Murat, en relación a algo que retomó después Gabriel, en clave de, sin lugar a dudas, esta práctica social, que así entiendo yo el consumo de sustancias psicoactivas, esta práctica social tiene una dimensión del placer que suele estar invisibilizada. Y entonces también se trata de cómo se gestiona ese placer, cómo se gestionan los riesgos, cómo se gestiona el placer, cómo se gestionan mejor o peor estas situaciones. Y sin lugar a dudas hay contextos, hay momentos, hay trayectorias, hay sujetos que en algún punto de su historia no pueden gestionar esto, y esa práctica se convierte en una práctica que produce mucho padecimiento, que creo que son las situaciones a las que aludía Roberta, y que tienen que ver con un padecimiento vinculado a la práctica del consumo, pero vinculado fundamentalmente a las condiciones sociales y de vida en las cuales ese consumo se da. Me parece que los ejemplos que Roberta traía, claramente nos está hablando de personas con consumos problemáticos, pero en el marco de historias de vida absolutamente desgarradas, de condiciones de vida absolutamente en marcos de exclusión. Y me parece que el ejemplo que traía en esta intervención a la cual la pandemia obligó de alguna manera, me parece que es un claro ejemplo de una intervención que no se centró en el tema del consumo. Yo por lo menos no escucho que en el relato de Roberta la intervención haya tenido que ver con, bueno, a ver, ¿qué hacemos con estas personas que tienen consumos? Y cómo eliminamos esa situación de consumo que es la que genera el problema. No fue esa la lectura, muy acertada, y no fue esa la intervención. Digamos que lo que hubo, entiendo que el intento fue justamente generar, buscar, Roberta usó un término que creo que es muy, muy exacto y muy pertinente en estas situaciones. Habló de alojar sujetos que están, como las personas que viven en situación de calle, en la situación de mayor exclusión. Y me parece que yo retomo la reflexión que Roberta hacía en términos de, bueno, de qué manera esta experiencia obligada por la situación de pandemia podrá generar algún tipo de aprendizaje también para la política pública y para la intervención concreta, porque me parece que urgidos por la emergencia, creo que intervinieron, no sé, probablemente ni se lo hayan planteado, no sé, Roberto, ni se lo hayan planteado en estos términos, pero yo me arriesgaría a decir que intervinieron respetando los principios más acabados de la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que es dar respuestas a las necesidades del sujeto, y no intervenir sobre los sujetos desde lo que nosotros creemos que son las necesidades del otro, sino escuchando realmente la necesidad del otro. Ojalá nuestros dispositivos de intervención, ojalá nuestros servicios, nuestros programas, puedan mantener ese tipo de perspectivas en la intervención. Y bueno, si la pandemia nos sirve para incorporar este tipo de reflexiones y de prácticas, no me atrevo a decir bienvenida sea, porque no podemos darle la bienvenida a la pandemia, pero bueno, va a ser un aprendizaje más que importante.
Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta. Perdón, Luz, vos tal vez me habían levantado la mano, Umay, que lo tengo anotado, pero como yo no veo eso, para darle la palabra, como en orden de quienes levantaron la mano, Umay, si estás. Ah, está bien, puso ahí en el chat que no, está bien. Tengo entonces una pregunta más para Roberta y una pregunta más de Andrés, y por ahí para ir cerrando, si alguien más quiere hacer algún comentario para ir cumpliendo con los tiempos que teníamos pautado y cerrar en horario. Una pregunta para Roberta de Francisco Zumpano. Dice, antes que nada, perdón por mi ignorancia en el tema, pero ¿qué pasa con esas personas en situación de calle que están alojadas en el hotel cuando termine la cuarentena? Diría Pergolini, qué buena pregunta, Mario. La realidad es muy complejo. La verdad que quisiera poder seguir sumando mi relato alentador respecto al COVID, pero bueno, ante la pregunta medio que se me acaba, ¿no? En la medida que se fueron flexibilizando algunas cosas, el tema de la posibilidad del acceso al IFE permitió en muchos casos a partir del IFE que empezar a generar la posibilidad del egreso, por decirlo de alguna manera, y en muchos casos tratando de hacer un acompañamiento en la búsqueda de un alojamiento con ese dinero, para poder ir de a poco liberando esos espacios de los paradores. En otros casos se ha trabajado tratando de hacer vinculaciones familiares. Algunos han podido alquilar algún lugar, otros han podido ser alojados por su familia. En este contexto se fue trabajando. Aquellos que tienen mayor vulnerabilidad porque tienen otras patologías asociadas, por ahí trabajamos más un poco desde salud mental y buscamos estos hogares convivenciales no tan formales, pero que funcionan en la ciudad y que ayudan y acompañan bastante, y tratamos de sostenerlo en el espacio de salud. Y también hay un grupo que ha vuelto a quedar en calle, esto es así, a partir de estos que han quedado en calle sin su lugar de residencia, digamos, permanente. En la ciudad se ha vuelto a abrir un espacio de parador que funciona durante las noches y que tiene todas las medidas preventivas respecto al COVID, y ha vuelto a funcionar el Hogar de Nazaret, que es el que funciona históricamente y que pertenece a Cáritas, también con una reducción del número de personas que se pueden albergar por espacios y demás, pero bueno, esta es la realidad de la ciudad. La verdad que los que quedamos trabajando con esta población, estamos haciendo un esfuerzo importante para sostener a los que se pueda en los alojamientos de hoteles, pensiones, para que no vuelvan a quedar en calle, que busquen nuestra referencia, y la de otros sectores que se sumaron, digo, esto también es a considerar. Tratamos de hacer un acompañamiento, pero bueno, hay cuestiones que también escapan a las posibilidades de lo que humanamente queremos hacer, y que el sistema no nos acompaña y no permite. En esta cuestión que por ahí es un tema interesante para pensarlo desde lo legal, ¿no? La realidad es que hay algunas personas con tanto nivel de compromiso, donde el manejo del dinero se les hace muy, pero muy difícil, y es como es la bisagra, digamos. Ahí hacemos una bisagra importante en donde podemos empezar a generar una modificación, cuando pueden empezar a hacer una administración un poco más razonable, más cuidadosa, que los sistemas de salud, y bueno, por ahí las áreas de desarrollo social, digo, habría que poder pensar alguna cuestión desde lo legal, para que los espacios de salud tengamos alguna cuestión de protección y podamos acompañarlos en esta administración del dinero. Es fundante esto, porque para ellos, muchos no me decían el parador,
¿vos me vas a ayudar a conseguir un lugar cuando salga? Porque si yo cobro el IFE en el correo y hago una cuadra y no sé a dónde ir, me la voy a consumir. Y digo, y en esto uno pone lo mejor de uno en tratar de acompañarlo, pero también uno se suma un riesgo desde el punto de vista legal de cómo acompaña desde lo económico. Digo, hay mucha cosa a trabajar en este sentido, en el acompañamiento de la persona con esta problemática. Pero bueno, en respuesta a lo que él me planteaba, hay 2 paradores el parador municipal, sigue estando el Hogar de Nazaret, muchos quedaron alojados en hoteles y estamos haciendo todo lo posible para que puedan seguir sosteniendo eso y puedan seguir referenciados con nosotros. Bueno. ¿Está bien? Bueno, tal vez para ir hablando, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, bien, Graciela. Quedaron algunas ahí comentarios y preguntas en el chat que tal vez podemos retomar en alguna otra oportunidad. ¿Se escucha mal? Sí. Sí, se escucha mal, Nati. Veo las caras como que se está escuchando mal mi micrófono. Bueno, por mi parte agradecer especialmente a Graciela Taucé, a Gabriel Bombini, a Roberta Ramos y a Gabriel Díaz por sus exposiciones y sus presentaciones, la verdad que muy claras, y nos vamos, creo que, pensando, y espero que nos podamos volver a encontrar en otras oportunidades. Es una temática que genera interés, por lo visto muchas personas se anotaron a la propuesta y interesadas en participar, así que esperemos que se sigan replicando y difundiendo actividades en este sentido. Agradecer también en lo personal al equipo de la Secretaría de Extensión y a Virginia especialmente por toda la organización, que sin ella es fundamental, sin ella no hubiera podido ser. Y bueno, que tengan muy buenas tardes. Recordarles que el video se grabó, así que lo vamos a estar compartiendo y difundiendo por las redes de la Secretaría. Dejo la palabra también si alguien quiere hacer algún comentario. Muchísimas gracias. Graciela, Gabriel, por ahí. Hay 2 Gabrieles. Ay, complicado. Complicada la palabra así. Simplemente una vez más agradecerles y felicitarlos por la continuidad de este espacio, por abrir este escenario para estos debates que me parecen sumamente interesantes, y bueno, y gracias por la posibilidad también de encontrarme con colegas como con los que compartimos aquí. Así que hasta pronto, y ojalá que el año que viene la jornada nos pueda encontrar cara a cara en presencia. Bueno, nada, yo me sumo a los agradecimientos de Graciela por las mismas razones. También, digamos, es una buena oportunidad para encontrarse no solamente en lo personal, sino en los proyectos de trabajo de cada uno, con lo cual también queremos sumar formalmente a nuestra cátedra y a nuestro grupo a la campaña Graciela, contalo. En el caso de Roberta, me encantaría también que podamos charlar por aspectos que tienen que ver con el día a día. Muchas de esas personas terminan policialmente aprendidas, detenidas, y el trabajo conjunto me parece que es muy importante, así que espero que podamos charlar. Y en el caso de Gabriel también, tu agradecimiento, el agradecimiento, y que, bueno, avance el tema de la posibilidad del acuerdo, de poder hacer también un trabajo en ese sentido en forma conjunta, y en todo caso la visión humana se las agradezco a los tres y a la organización también. No, yo también aprovecho y agradezco y me despido de todos, hacerle a la Facultad de Extensión, a esta jornada que realmente unidad de cuando nosotros hacemos también nos llevamos un montón de cosas para nosotros, para nuestro funcionamiento, para
ampliar, para seguir adelante, y cada vez, todos los años, es más grande y más interesante participar de esta actividad. Así que gracias también al resto de los expositores, y sumamente claro, y nos llevamos un montón de cosas. Gracias a todos. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos. Me encantaría poder seguir teniendo otro contacto fuera de esto. Lo que dice Gabriel, sí, la realidad es que uno vive a diario situaciones de mucho dolor, donde la suma desde lo legal alivianarían un montón de cuestiones. Así que bueno, quedo ahí a disposición de lo que desde mi chiquitito lugar pueda sumar y colaborar. Y lo que intenté hacer desde este espacio es darle un poco de voz a todos aquellos que en general no las suelen tener. Así que, bueno, muchas gracias. Para cerrar, si quieren, Sí, Vicky, querés compartir, Nati, nada, ese mensaje por ahí de Marco y Estefanía, ¿no? Que hicieron en el chat. Sí. No sé, ¿se me está escuchando bien? Porque no sé qué pasó. Sí. Bien. Sí, varios mensajes en el chat. Agradecerse, estuvieron anotando muchas personas de distintas también partes del país, así que también agradecer. Un mensaje de Marco y Estefanía, perdón. Gracias a todos los disertantes y organizadores, nos resultaron súper nutritivas todas las exposiciones. Es necesario ir dejando atrás la guerra contra el narcotráfico y alinearse al nuevo paradigma de reducción de daños para generar un nuevo modelo de regulación de acceso al cannabis a partir de un enfoque interdisciplinario. Basta de presos por cultivar, autocultivo legal ya, basta de criminalización a los usuarios. Y también, bueno, comentarios de algunas de las personas que estuvieron participando, ahí dejan los correos para contactos. Y bueno, y nos estaremos viendo. Perdón, Vicky, sí. No, eso, que nos estaremos viendo. También está buenísima la actividad del viernes, que organiza la agrupación Malplatense de Canabicultores, así que ahí a seguir las redes para conectarse. Muchas gracias, buenas tardes.